Su auto se queda varado frente a una mansión y termina pasando la noche con su enigmático dueño. La lluvia golpeaba con furia el parabrisas del auto de Isabela, cada gota retumbando como un tambor incesante que marcaba el latido de su corazón. Era casi medianoche y el cielo se había oscurecido por completo, dejando solo la claridad intermitente de los relámpagos para iluminar la ruta abandonada. El viento aullaba entre los árboles, arrancando hojas secas que chocaban contra la carrocería y rodaban por el asfalto. Isabela apretó el volante con ambas manos, tratando de mantener la calma mientras las gotas distraían su vista. Llevaba horas conduciendo hacia el Congreso de Floristas del Interior, un evento que significaba la oportunidad de dar a conocer su pequeño negocio y compartir ideas con colegas de todo el país. Pero aquella noche parecía querer impedirle llegar. De pronto, un chasquido agudo hizo vibrar el motor. El indicador de aceite titiló con un parpadeo desesperado, y el motor se apagó de golpe, sumiendo el interior del automóvil en un silencio pesado, solo roto por el chapoteo del agua contra el techo. Isabela exhaló un suspiro largo, húmedo, mientras intentaba encender de nuevo, nada. El motor no respondía. «No puede ser ahora», murmuró, bajando la ventanilla y dejando que el viento y la lluvia empaparan su rostro. El frío caló hasta los huesos. Sacudió la cabeza y buscó en el bolsillo su celular, con la esperanza de señal. La pantalla solo mostró barras de carga vacías. «Ni una línea», dijo en voz baja. Miró a su alrededor. La carretera terminaba en un cruce que desembocaba en un camino de grava, apenas perceptible entre la neblina. A lo lejos, a través del aguacero, distinguió una sombra masiva, una verja de hierro forjado flanqueada por dos faroles apagados. Detrás, se erguía la silueta de una mansión antigua, con torres en lo alto y ventanales que parecían ojos brillantes en la penumbra. El portón principal tenía símbolos tallados que recordaban viejas leyendas familiares, coronas, hojas de roble y espirales entrelazadas. Aquella edificación parecía un gigante durmiente, acechando el camino como si vigilara a cada viajero que se atreviera a acercarse. Isabela sintió un escalofrío, pero su instinto de supervivencia la empujó a actuar. Tomó el paraguas, se cubrió con la chaqueta y salió del coche, cerrando la puerta tras de sí con cuidado. El crujido de la lluvia al impactar en los charcos contrastó con el chirrido metálico del portón al empujarlo. Dio un paso adelante y llamó. «Hola. ¿Hay alguien?», gritó, alzando la voz sobre el estruendo del temporal. Un silencio tenso pareció tragarse su voz. Solo el retumbar de la tormenta respondió. Retrocedió un poco, golpeó de nuevo con el puño en la madera envejecida. «Perdón por la molestia, mi auto se detuvo y no tengo señal. Necesito ayuda, por favor». Apenas terminó de hablar cuando escuchó un crujido detrás de ella. El portón se movió lentamente, girando sobre sus bisagras con un suspiro profundo, como si desperezara siglos de soledad. Una ranura de luz amarillenta se filtró por la rendija abierta, dibujando líneas titilantes sobre el charco donde se reflejaba el relámpago. Isabela tragó saliva, sintiendo el peso de la humedad y del misterio que se cernía a su alrededor. Cuando el portón cedió por completo, apareció un hombre de pie en el umbral. Su figura estaba recortada contra el brillo tenue del hall principal. Llevaba un abrigo largo y oscuro, la camisa perfectamente planchada asomando por el cuello. Su rostro era impecable, de rasgos angulosos y mirada intensa, pero con una expresión que no mostraba ni aprensión ni benevolencia. Solo curiosidad. «¿Está bien?», preguntó él con voz grave, sin dar un paso al frente. Isabela, empapada y temblorosa, balbuceó. «Mi auto se apagó de repente. No sabía a quién acudir. Gracias por abrir». La lluvia continuó golpeando el portón tras ella mientras el hombre la observaba con calma profesional. Después de un instante que pareció eterno, inclinó levemente la cabeza y dijo: «Adelante. Puede entrar hasta que mejore el clima». Sin pensarlo, Isabela cruzó el umbral. El pasillo se extendía ante ella, forrado de alfombras pesadas y cuadros de ojos centenarios. Cada paso hacía que el eco resonara como un latido. En cuanto pisó el interior, el portón se cerró detrás de ella con un suave clic metálico.
No hubo cerrojo, pero la sensación de clausura la envolvió. Se giró para mirar al hombre, pero él ya se había dado la vuelta, alejándose con pasos medidos hacia un salón iluminado por una lámpara antigua. Isabela inhaló profundo, con el corazón acelerado. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero en ese instante, ella comprendió que había cruzado un umbral del que nada sería igual. Y mientras seguía al desconocido en silencio, supo que su destino acababa de cambiar. El sonido de la puerta al cerrarse tras ella resonó como un susurro que anunciaba un nuevo capítulo. Isabela apenas tuvo tiempo de asimilar el cambio de temperatura y la ausencia del viento huracanado cuando, al alzar la vista, descubrió al hombre que ahora presidía aquel vestíbulo. Su silueta se recortaba frente a la tenue luz de un gran candelabro, proyectando sombras largas que daban la impresión de un ser tallado en obsidiana y seda. Vestía un traje oscuro tan pulcro que ni una arruga traicionaba su impecable presentación, y la forma en que sostenía un pequeño pasamanos dejaba claro que cada movimiento suyo era consciente, medido y preciso. «Bienvenida», dijo con voz profunda, apenas modulada, como si cuidara cada palabra. «Pasa, por favor». Isabela dudó un instante, el corazón aún latiendo al ritmo de la tormenta fuera de la casa. Cuando finalmente dio un paso, el eco de sus tacones sobre el suelo de mármol reverberó por los corredores. Él no la soltó de vista ni un segundo, sus ojos, de un color indefinido entre el verde y el gris, destilaban una mirada curiosa y cautelosa, como si buscara descifrar un enigma que solo ella podía resolver. Aquella atención implacable despertó en ella una mezcla de fascinación y recelo. Al avanzar juntos hacia una sala contigua, Isabela alcanzó a distinguir un mobiliario clásico, libros forrados en piel, cortinas de terciopelo y un reloj antiguo que marcaba las horas con un tic-tac constante, casi hipnótico. El hombre la condujo hasta un sofá de líneas sobrias y se detuvo frente a ella, manteniendo siempre al menos un paso de distancia. No dijo nada al principio, su silencio era un manifiesto tan potente como cualquier discurso. ¿Se encuentra bien?, preguntó por fin, ladeando apenas la cabeza. Está empapada y parece herida. Ella tocó la manga de su chaqueta, donde un hilo de agua corría hacia la muñeca. Me corté con algo al bajar del coche, respondió ella, con voz temblorosa. No fue grave, pero, gracias por abrir. El hombre se inclinó un poco, con gesto atento. En su rostro no había rastro de compasión desbordada, sino de una cortesía casi ritual. Se giró hacia una mesa lateral, donde apoyó un par de guantes de cuero y extendió la mano. Permítame asistirte con eso. Luego te ofreceré algo seco y caliente para beber. Isabela, consciente de que debía mantener cierta distancia, aceptó el gesto. Al tomar su mano, notó la suavidad de la piel combinada con la firmeza de un puño entrenado. Él la ayudó a secarse, con movimientos breves, evitando prolongar el contacto. Cada roce le producía un ligero escalofrío. Al separarse, él dio un paso atrás y guardó silencio de nuevo. Le prepararán una habitación, anunció sin alterar el tono. Será solo por esta noche. Mañana, cuando la tormenta amaine, podrás continuar tu camino. Ella sintió un nudo en la garganta. Un lugar desconocido, un anfitrión que la seguía estudiando con frialdad. Sin embargo, aquella invitación tenía algo ineludible, como si el simple hecho de cerrar los ojos significara desobedecer una fuerza mayor. ¿Podía negarse? Agradezco su hospitalidad, dijo, con la voz apenas firme. No sé cómo recompensarlo. Él esbozó una leve inclinación de cabeza, una concesión que se acercaba a un gesto de empatía. Que esta noche descanses es suficiente. Mañana, te aseguro, todo volverá a su cauce. Mientras hablaba, un sirviente apareció al fondo del corredor con una bandeja humeante. Sin intercambiar mirada con Isabela, el hombre se dirigió a aquella figura y murmuró una instrucción breve. El servidor asintió y se retiró casi tan silencioso como había llegado. La bandeja quedó allí, con una taza de caldo y un pan recién horneado. Isabela tomó asiento y posó la taza entre sus manos. Al saborear el primer sorbo, el calor recorrió su pecho y la lluvia le pareció un murmullo lejano. Él se quedó de pie junto a una ventana, observando el paisaje nocturno.
La iluminación del exterior apenas dejaba ver los contornos de los árboles, pero dentro del salón cada detalle parecía más nítido que en la realidad. Ella alzó la mirada. ¿Por qué vive aquí solo?, preguntó impulsivamente. Él giró el rostro, con una sombra de sorpresa pasando por sus facciones, para luego recomponerse. Hay muchas razones, contestó. Algunas tan antiguas como esta casa. Sin profundizar, volvió su atención al paisaje lluvioso. Isabela sintió que aquel hombre había abierto una puerta hacia lo desconocido, y que cada palabra suya desataba preguntas en su mente. La noche apenas comenzaba, y el misterio alrededor de su anfitrión apenas daba un respiro. Con el cálido aroma del pan y el eco de su voz resonando en el gran salón, supo que aquella velada sostendría secretos que serían imposibles de ignorar. Al cruzar el umbral, Isabela notó que el aire cambió por completo, era denso, casi palpable, y traía consigo un eco de murmullos apenas perceptibles. A su alrededor, los pasillos se desplegaban como ramas retorcidas, flanqueados por estatuas cuyos ojos parecían seguirla con curiosidad. Cada paso resonaba en el suelo de mármol, como si la mansión tuviera su propio latido, marcando el compás de un misterio vivo. Mientras avanzaba, un cuadro al óleo llamó su atención, representaba un baile de salón, con damas vestidas de época y caballeros de mirada altiva. De pronto, creyó escuchar un susurro, «Bienvenida», se detuvo, giró sobre sí misma y miró hacia la pared, pero no había nadie. El silencio regresó con el crujido de una tabla bajo su pie. Damián apareció al final del corredor, apoyado contra el marco de una gran puerta de roble. Sus ojos, iluminados por la tenue luz de las lámparas de araña, no parpadeaban. Observaba cada uno de sus movimientos con una atención intensa, sin embargo, su semblante seguía inmutable, como si fuese parte de esa atmósfera ancestral. ¿Lo sientes?, preguntó él, sin avanzar. Este sitio, respira. Isabela inspiró profundo, con la mirada fija en el suelo. Es como si las paredes guardaran secretos, contestó, con voz queda. Todo aquí vibra. Una ráfaga fría recorrió el pasillo y las cortinas de terciopelo se movieron sin que una brisa entrara por las ventanas. Las llamas de los candelabros danzaron, proyectando sombras que parecían alargarse y encogerse al compás de la luz. De repente, un crujido en el techo hizo que ella alzara la vista con sobresalto. Tranquila, murmuró Damián, dando un paso hacia ella. No es nada, solo la casa habla a su manera. El tono de su voz la reconfortó en parte, pero una corriente de escalofrío le recorrió la espalda. Caminó un poco más y descubrió una puerta entreabierta, de la que emanaba un olor dulce, a madera vieja y flores marchitas. Con cautela, empujó el batiente y dio unos pasos al interior. El cuarto estaba lleno de jarrones vacíos y ceniceros, y en el centro, un atril con un libro antiguo abierto en una página que describía rituales olvidados. ¿Qué es esto?, preguntó ella, extendiendo la mano para tocar la tapa. Él se acercó y colocó la mano junto a la suya, sin tocarla. Registros de la familia que vivió aquí hace generaciones. Guardaron tradiciones que hacían sentir la casa viva. Isabela apartó la mirada del libro y lo alzó hacia Damián. Cada historia, acá dentro cobra vida. Él asintió lentamente, con el gesto grave. Esta mansión tiene memoria. Cada dueño le dejó un fragmento de su alma. Un lejano golpe de madera resonó, como si algo hubiese caído en el piso superior. Los dos quedaron en silencio, y la tensión se palpó entre ellos. La joven buscó en la mirada del anfitrión una pista de seguridad, pero solo halló una curiosidad contenida, una promesa de que lo que siguiera sería sorprendente. Se retiró del cuarto y él la siguió, manteniendo el ritmo de sus pasos. El corredor se abrió hacia una escalera de caracol que descendía hacia la penumbra. La luz de abajo parpadeaba, invitándolos a continuar. ¿Me acompañas?, ofreció Damián, tendiéndole la mano. Isabela agarró la suya, consciente de que estaba aceptando una travesía más profunda en aquel laberinto viviente. Con la piel erizada y la mente vibrando de expectación, se adentraron en la oscuridad, listos para descubrir que otros susurros y sombras aguardaban en la mansión que parecía no dormir jamás.
Tras descender por la escalera de caracol, Isabela y Damián arribaron a una sala dedicada al refugio y al sosiego, donde el crepitar del fuego llenaba el espacio con un calor acogedor que contrastaba con la humedad exterior. Sobre un amplio tapete persa, dos sillones inclinados se enfrentaban a la chimenea. Un pequeño atril sostenía platos sencillos, pero cuidadosamente presentados, y una botella de vino tinto reposaba sobre una mesita auxiliar, lista para ser servida. Damián se acercó con paso sereno y, con gesto medido, encendió un par de candelabros que antes habían permanecido apagados, revelando la textura de los muros de piedra y los estantes repletos de libros antiguos. Luego, tomó la botella y sostuvo la copa con firmeza mientras la inclinaba. El líquido oscuro formó lágrimas junto al vidrio antes de posarse con suavidad en el fondo. «He elegido un caldo de champiñones y pan artesano», dijo Damián. «Nada ostentoso, pero reconfortante». Isabela asintió y, al tomar asiento, posó las manos sobre el regazo. El reflejo de las llamas danzó en sus pupilas, mezclando en ellas curiosidad y un atisbo de inquietud. Damián dejó la botella de vino sobre la mesa y, con un movimiento casi imperceptible, le ofreció la copa. «Prueba», indicó él, con voz baja. «Es de la bodega familiar». Ella olió el contenido, apreciando notas terrosas y un dulzor suave en el aroma. Bebió un sorbo y sintió como el calor del vino se extendía por su garganta, relajando la tensión en sus hombros. «Es exquisito», reconoció. «Gracias». Él inclinó la cabeza, pero no sonrió. Entonces se sentó frente a ella, manteniendo la espalda erguida y las piernas cruzadas con elegancia. El fuego seguía ardiendo tras él, proyectando sombras que parecían bailar en sincronía con sus silencios. La conversación se inició con temas triviales: la ruta hacia el Congreso, la antigua vía del tren cerca del pueblo vecino, el extraño canto de un búho que suelen escuchar los lugareños. Cada frase se desvanecía en un silencio prolongado, como si las palabras fuesen tentativas que ambos evaluaban antes de soltarlas. El choque entre el murmullo del fuego y la pausa de sus voces creó una tensión sutil, cargada de intenciones no expresadas. Isabela probó el caldo, giró la cuchara y, al devolverla al plato, sus dedos rozaron los de Damián, que retiraba el suyo al instante. El contacto fue breve, pero suficiente para que un escalofrío recorriera su espalda. «Perdón», murmuró ella. «No quería». «No importa», respondió él, en un susurro contenido. «A veces las manos hablan antes que la boca». Aquellas palabras flotaron en el aire y, por un segundo, Isabela sintió la mirada penetrante de Damián posada en sus labios. El silencio volvió, esta vez tenso, como la cuerda de un arco dispuesta a disparar. El crepitar de las maderas semitostadas intensificó la sensación de inminencia, de algo velado a punto de revelarse. En un gesto casi instintivo, Damián alzó su copa y brindó en un suave movimiento circular, invitando a Isabela a encontrarse con él en ese instante suspendido. «Por la noche inesperada», propuso. «Y por el misterio que nos une esta velada». Ella chocó su copa contra la de él, un tintineo delicado que sonó en la penumbra. «Por lo desconocido», aceptó. «Que esta noche no sea lo que parece». El rostro de Damián pareció relajar mínimamente sus facciones, y sus ojos brillaron con un fulgor difícil de descifrar. La copa quedó entre ambos como un pacto tácito. El aire se espesó, cargado de una electricidad suave pero insistente, como si el murmullo de la mansión se uniera a su propia respiración contenida. Isabela giró el tronco para observar mejor el rostro de su anfitrión. Él la devolvió la mirada, sin parpadear, y el silencio se prolongó. En ese momento comprendió que la velada estaba lejos de ser una simple cena bajo un techo seguro, era el inicio de un juego de sensaciones y revelaciones, donde cada gesto y cada sombra contaban historias por sí mismos. Con las manos reposando sobre la mesa y el fuego ardiendo tras ellos, ambos aguardaron, conscientes de que la tensión crecía sin tregua, lista para estallar. Afuera, la lluvia no había cedido, pero dentro de aquellos muros, el verdadero aguacero era el pulso de sus emociones. Cuando al fin el sirviente volvió a asomar tímidamente para retirar los platos vacíos, Isabela supo que la noche aún guardaba un desenlace incierto, y que pronto descubriría por qué su partida no ocurriría como esperaba.
Cuando la luz del amanecer se coló por las rendijas de la cortina, Isabela despertó con la determinación de retomar su viaje. Había dormido más plácidamente de lo que esperaba, pero su mente estaba alerta. Recordó las palabras de Damián: mañana, cuando la tormenta amaine, podrás continuar tu camino. Sin embargo, al posarse los pies sobre la alfombra de la habitación, sintió un extraño peso en el pecho. La idea de abandonar ese lugar ya no la impulsaba con la misma urgencia de la noche anterior. Sin detenerse, caminó por el pasillo principal hasta llegar al ventanal que daba al jardín frontal. Esperaba ver su coche estacionado al borde de la verja, pero no había rastro. El césped amanecido estaba cubierto por pequeñas gotas de rocío, y los setos recortados conservaban la frescura de la madrugada, pero el vehículo brillaba por su ausencia. Con el corazón acelerado, salió a la galería y, al no encontrar huellas de llantas frescas, sintió cómo se le estrujaba el estómago. «Buenos días», dijo una voz tras ella. «Me imagino que buscabas algo importante». Isabela se giró y encontró a Damián apoyado en el marco de la puerta doble. El chaleco impecable contrastaba con la tosquedad del amanecer. «Mi coche», comenzó, conteniendo el temblor. «No está donde lo dejé». Él alzó una ceja con una mezcla de disculpa y formalidad. «El mecánico de la zona vino esta madrugada», explicó él. «Dijo que lo llevaría al taller para revisar la avería. ¿Te pareció prudente que permaneciera unos días allí para un diagnóstico más exhaustivo?» Ella entreabrió los labios, desconcertada. «¿Yo di permiso?», preguntó, sintiendo que su voz vacilaba. «No directamente», admitió Damián con suavidad, «pero la tormenta empeoraba y no quería arriesgarte. Preferí adelantarme y asegurarme de que nadie resultara herido». Isabela respiró hondo, tratando de ordenar las piezas de ese gesto. Por un lado, agradeció que alguien pensara en su bienestar, por otro, se sintió presa de decisiones ajenas. Miró el horizonte, el sol apenas pintaba de naranja las copas de los árboles. «Entonces tendré que esperar», dijo al fin. «Un día más». Damián asintió y, sin decir nada más, la invitó a regresar al interior. El aroma del café recién hecho y del pan tostado la recibió en el comedor, donde una mesa larga de madera antigua estaba dispuesta con vajilla fina y un mantel blanco sin una sola mancha. Sobre un plato ovalado reposaban crujientes rebanadas de pan integral bañadas en mantequilla y mermelada casera de frutos rojos. Un jarro humeante liberaba el aroma profundo de la infusión tostada. «¿Te sirve un poco más de café?», ofreció él. Ella tomó la taza con ambas manos, permitiendo que el vapor acariciara sus dedos. «Gracias», respondió. «Solo un sorbo». Al probar el líquido amargo, sintió un breve alivio que la calmó. Se sentó junto a la ventana que daba al patio interior, donde corrían risas lejanas de pájaros y el murmullo de un arroyo oculto tras los parterres. Damián se sentó enfrente, con los codos apoyados en la mesa y la mirada fija en ella, como esperando su aprobación para hablar. «Entiendo que esto no era tu plan», dijo él con voz mesurada. «Pero si reflexionas, quizá esta noche tenga más sentido que cualquier otra». Isabela cerró los ojos un instante, recordando el beso robado entre los sillones y la calidez de sus manos al rozar las suyas. Algo más fuerte que la inquietud llenaba su pecho, una mezcla de curiosidad y deseo que la retuvo. «No sé si es prudente», murmuró, casi para sí misma. «Me siento cómoda aquí, de un modo que no esperaba». Él esbozó una leve sonrisa que iluminó su rostro adusto. A veces, los lugares y las personas se descubren en el momento equivocado, pero no por ello menos ciertos. Un silencio compartido se instaló en la mesa. Afuera, el sol subía lentamente, espantando las nubes que habían amedrentado a Isabela. Sin embargo, dentro de esa casa sujetada por paredes llenas de secretos, el tiempo parecía detenerse. Ni el teléfono de ella mostraba señal, ni su equipaje indicaba urgencia. Todo conspiraba para que no se marchara. Al terminar el desayuno, Damián se levantó y retiró los platos con destreza. Luego se detuvo junto a la gran chimenea vacía, observando las cenizas de la fogata extinguida. Volvió la vista hacia ella, con una mezcla de deferencia y anhelo apenas contenido.
Habrá fuego de nuevo en la tarde, anunció. Si te agrada, podemos compartir otro momento frente a las llamas. Isabela lo miró, consciente del nudo en su garganta. Esa invitación no era solo para despedirse con cortesía, implicaba prolongar una velada cuyos efectos aún no comprendía del todo. Respiró hondo, sintiendo que algo dentro de ella se rendía. Me gustaría, respondió, con voz suave. Un día más, entonces. Mientras se incorporaba para seguirlo por el corredor, supo que aquel día más no era una concesión menor, sino el primer paso hacia un lazo que la retendría mucho más allá de cualquier tormenta. Y, con el desayuno olvidado en la mesa, avanzó sin mirar atrás, lista para descubrir qué misterios y pasiones aguardaban en la noche venidera. Al caer la tarde, tras apartarse de la chimenea, Isabela siguió a Damián por un pasillo revestido de libros y tapices que parecían absorber cada sonido. Él la condujo sin prisa hasta una biblioteca de molduras talladas y pequeñas lámparas de aceite que proyectaban destellos cálidos sobre estanterías repletas de volúmenes antiguos. Apenas entraron, una melodía suave emergió de un fonógrafo olvidado en un rincón, como si la sala misma hubiera decidido acompañarles. El disco crujió al girar y una pieza clásica comenzó a llenar el recinto con notas envolventes. El aire se impregnó de un aroma a madera vieja y pergamino, mezclado con el leve olor a vainilla de las velas encendidas en el escritorio. Isabela sintió un cosquilleo al escuchar el principio de la melodía. Cada compás la empujaba a bajar la guardia, a dejarse llevar por la cadencia antigua que parecía hablar directamente al corazón. Damián se detuvo junto a ella y, sin apartar la vista de sus ojos, inclinó ligeramente la cabeza. ¿Bailas conmigo?, preguntó con voz suave, apenas un murmullo que se fundía con la música. Ella asintió, sin soltar su abrigo. Él la tomó de la mano con delicadeza, la atrajo hacia la pista improvisada que formaba el centro del salón y apoyó la otra mano en su cintura. Al girar, notó la firmeza de su abrazo, el eco de su respiración contenida, el latido de su pecho cerca del suyo. El contacto era un puente eléctrico que conectaba sus emociones más profundas. Con pasos medidos, sincronizaron sus movimientos al compás pausado. Isabela apoyó su mejilla contra el hombro de Damián y cerró los ojos, dejándose mecer. Cada giro pronunciaba un suspiro, cada acercamiento intensificaba la atracción. Las velas temblaban, proyectando sombras danzantes alrededor, y la madera crujía bajo sus pies como si el suelo participara en el ritual. De pronto, Damián alzó la mirada y posó sus labios junto a la sien de Isabela. Su voz, un susurro grave, rasgó el silencio. Nunca había sentido algo tan profundo. Ella sintió el calor invadirle el rostro y, antes de poder responder, él deslizó su mano por la curva de su cuello, acercándola aún más. Sus ojos se encontraron en un instante infinito, la tensión se disolvió en un beso urgente, contenido durante demasiado tiempo. Fue un choque de mundos, un fuego breve que iluminó todo a su alrededor. El palpitar de sus corazones resonó en el pecho de ambos. El beso se rompió al percibir un crujido seco proveniente del piso superior. Un golpe sordo, como madera al ceder bajo peso. Los cuerpos se separaron de golpe, Isabela dio un paso atrás y Damián enderezó la espalda con un gesto rígido. La música siguió sonando, pero la magia se quebró al instante. ¿Escuchaste eso?, preguntó ella, la voz temblorosa. Él titubeó un segundo antes de responder, con los hombros tensos. No debería ocurrir. Debe ser alguna parte vieja cediendo. Pero, mejor comprobémoslo después. Guardó silencio y desvió la mirada hacia una ventana que daba al jardín oscuro. Las velas proyectaban reflejos fugaces en sus facciones, y su semblante se cerró como un libro que se niega a revelar sus páginas. Isabela dio un paso hacia él, extendiendo la mano con cautela. «Damián, ¿estás bien?». Él apartó la mirada de manera evasiva y, sin mover las manos, murmuró. «Lo estoy. Solo necesito un momento». Un vacío creció entre ambos. Ella comprendió entonces que, tras la atracción y el calor del beso, existían secretos enterrados que él no estaba dispuesto a compartir. Su anfitrión, que había mostrado tanta cortesía y cercanía, volvía a convertirse en un enigma distante.
La melodía continuó su recorrido por los surcos del disco, pero el aire había cambiado. La chispa que había surgido quedó atrapada bajo la superficie, como si alguien hubiera cerrado con llave una puerta interior. Isabela lo observó, percibiendo la rigidez de su espalda y la tensión en su nuca. No había reproche en su mirada, sino una mezcla de sorpresa y determinación por descubrir la verdad. Con el corazón aún acalorado por el beso, terminó la pieza al sonar las últimas notas y dejó que la atmósfera se convirtiera en un presagio. Aquella noche, la danza y el beso habían abierto una puerta hacia lo prohibido, pero el ruido desde el piso superior le recordó que en aquella casa vivían historias selladas con fuerza. Y mientras Isabela contemplaba el rostro impenetrable de Damián, supo que el siguiente paso les enfrentaría a sus sombras más profundas. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Isabela todavía sentía el eco del último crujido en las paredes cuando, impulsada por una mezcla de inquietud y determinación, decidió explorar más a fondo aquel ala de la mansión. Dejó atrás la biblioteca y el olor a vainilla de las velas y recorrió un corredor lateral apenas iluminado por apliques antiguos. Cada paso revelaba puertas iguales, con manillas de bronce desgastadas, y la madera conserva marcas de hilos de telaraña que vibraban con el leve movimiento del aire. La curiosidad tiraba de ella con fuerza, necesitaba entender qué secretos ocultaba aquel lugar. Al llegar a un tapiz que colgaba a media altura, percibió algo extraño, la fibra parecía más delgada en un punto, como si hubiese pasado el tiempo borrando un lienzo tras él. Extendió la mano y apartó la tela, descubrió una pequeña trampilla incrustada en la pared, apenas perceptible. Su corazón dio un vuelco. Con cuidado, tiró de un anillo de metal que emergió al descorrer la cortina. La pieza cedió con un suspiro ahogado y la pared se deslizó, revelando un pasaje oscuro. «Hola», murmuró Isabela. ¿Hay alguien ahí? Solo el latido de su propia respiración respondió. Encendió su linterna, un accesorio que siempre llevaba en el bolso, y avanzó despacio. El espacio era angosto, el aire, más frío y denso. Al final, un portón de hierro forjado bloqueaba la entrada a otra estancia. Las bisagras gimieron cuando empujó, detrás se abrió un taller polvoriento lleno de lienzos y pinceles endurecidos. Las paredes estaban cubiertas de retratos, rostros femeninos de mirada suave, bocas entreabiertas en una especie de silencio plácido. Al principio creyó que eran versiones distintas de la misma mujer, pintada con diferentes expresiones, atuendos y peinados. Conforme sus ojos se acostumbraban a la penumbra, vio que en todos los cuadros la figura tenía los rasgos de Isabela, la forma del mentón, el arco de las cejas, el color de la piel. Su pulso se aceleró. «¿Qué?», susurró, llevándose una mano al pecho. «Esto es, mi cara». En el centro del taller, sobre un caballete de madera, había un retrato mayor, la mujer de cabello suelto y mirada intensa, asomada en un vestido antiguo que parecía sacado de otra época. Su cabello caía sobre un hombro, igual que el tuyo, pensó Isabela con una mezcla de fascinación y temor. Sintió un escalofrío cuando una sombra cubrió la puerta del taller. Al alzar la vista, encontró a Damián apenas iluminado por la linterna que sostenía. «No debiste entrar aquí», dijo él con voz grave, los labios apretados. Ella dio un paso atrás, el ruido de sus zapatos resonando sobre el suelo de madera antigua. «¿Por qué me escondes esto?», preguntó con firmeza. «Dime quién es esta mujer». Él bajó la linterna para que la luz se perdiera entre los cuadros. Respiró hondo, como reuniendo fuerzas para exponer una verdad que le dolía recordar. «Ella, era mi prometida», contestó tras unos segundos de silencio. «Se llamaba Sofía. Murió antes de la boda, hace 3 años». Isabela sintió que el mundo giraba a su alrededor. Intentó procesar la confesión mientras miraba cuál de aquellos rostros se correspondía con la memoria fragmentada que no existía. «Pero, ¿por qué me retrataste a mí?», preguntó. «Yo no nací en esa época». Damián apartó la mirada, con el gesto tenso. «Nunca pude olvidar su rostro. Era tan parecido al tuyo».
Encontré paz al pintar esos cuadros, creyendo que quizás, de algún modo, ella había regresado. No esperaba encontrarte aquí, ni que llevara su reflejo en cada pincelada. Un silencio denso llenó el taller. El polvo flotaba en haces de luz que se filtraban por pequeñas ventanas altas. Los retratos observaban con ojos inmóviles. Isabela sintió el peso de la revelación, no era una simple huésped. Su presencia activaba un pasado que Damián había sepultado con capas de pintura y memoria. Entonces, dijo ella con voz temblorosa. No soy solo una invitada. Soy el espejo de alguien muerto. Damián asintió, con la mandíbula contraída. Así es. Y por eso temía acercarme demasiado. Porque el dolor podría repetirse. Isabela templó su respiración, buscando el valor para alzar la barbilla. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Seré solo un recuerdo más en esta mansión? Él inclinó la cabeza, conflictuado, sin atreverse a dar un paso al frente. No lo sé, admitió. Pero lo que hagas a continuación, decidirá si este taller se convierte en un santuario o en una cárcel para tu alma. Después de ese tenso silencio en el taller, ella apoyó la espalda en el marco de la puerta, sintiendo el crujir de la madera tras sus hombros. El aire, cargado de polvo y olor a óleo viejo, parecía moverse con ella. A través de los ventanales, los últimos rayos del sol fugaron un brillo dorado sobre los lienzos, realzando cada pincelada y cada huella de cera. Su corazón latía con fuerza, era consciente de que aquel instante definiría todo. No podía quedarse más tiempo sin una respuesta clara, sin saber si era amada de verdad o simplemente un reflejo de otro amor enterrado. El orgullo le quemaba la garganta, pero la necesidad de conocer la verdad la obligó a dar el primer paso. Con decisión, avanzó unos pasos hacia el centro de la estancia. Sus tacones resonaron en la vieja tarima y el eco se extendió como un presagio. Cuando alzó los ojos, lo encontró de pie junto a un gran retrato, el rostro de la mujer que lo había marcado para siempre. Damián llevaba el chaleco desabotonado, la camisa ligeramente arrugada, y los puños remangados hasta los antebrazos, revelando la piel pálida y las venas tensas. Sus manos temblaban apenas, y su mirada oscilaba entre el dolor y la vergüenza. Dime con sinceridad, pidió ella con voz firme, ¿me amas a mí o al recuerdo de ella? Él tragó saliva y desvió la vista hacia el suelo, como si encontrara culpa en las grietas de la madera. Luego alzó la mirada, con la comisura de los labios temblorosa, y respondió en un susurro. Te amo a ti, pero su recuerdo está tatuado en cada rincón de esta casa y en cada lienzo que pinté. Un golpe seco pareciera haber estremecido a Isabela. Casi pudo escuchar el latido de su propio pecho, fuerte y desbocado. A su alrededor, los retratos parecían observarla con curiosidad, como testigos mudos de aquel drama. ¿Entonces soy un sustituto?, preguntó, el temblor en su voz delatando la mezcla de rabia y tristeza que la invadía. ¿O puedo ser la dueña de tu presente? Él dio un paso vacilante hacia ella. El roce de sus pies contra el suelo produjo un pequeño crujido, como un lamento. Con voz entrecortada, confesó. Nunca quise reemplazarte. Eres más que un recuerdo vivo. Pero temo fallarte, temo proyectar en ti todo lo que perdí cuando ella murió. Isabela parpadeó, contuvo las lágrimas y sintió la sangre bombeándole en las sienes. El silencio volvió a hacerse espeso. El polvo flotaba en haces de luz que se colaban por los ventanales, creando motas doradas alrededor de ambos. No puedo vivir a la sombra de un retrato, dijo ella, recogiendo el abrigo y apoyándolo ligeramente sobre un respaldo. No quiero depender de un pasado ajeno para existir. Un nudo se formó en su garganta y respiró hondo antes de añadir, necesito marcharme. Damián alzó la mano, como para detenerla, pero la dejó caer al instante, derrotado. Sus ojos se humedecieron y el dolor se dibujó en cada línea de su rostro. Si te vas, perderé más que un amor, susurró. Perderé la razón por la que quise pintar otra vez. Ella guardó silencio, sintiendo la tensión entre el amor y la pena. Caminó hacia la pequeña trampilla que conducía al corredor principal, el pulso marcado en sus sienes. Antes de descender, se volvió una última vez y, con la voz suave, concluyó.
La verdad y la libertad deben ganar. Solo entonces sabremos si podemos reconstruirnos o quedaremos prisioneros del ayer. Con esas palabras aún flotando en el aire, Isabela descendió las escaleras con el corazón hecho trizas. Cada peldaño parecía alargar el adiós, el eco de sus pasos retumbaba en corredores vacíos que se negaban a despedirla. Al llegar al umbral de la puerta principal, sintió el último golpe de sus emociones, la brisa fresca le rozó el rostro como un susurro invitándola a continuar, pero también advirtiéndole del abismo que dejaba atrás. Sin mirar atrás, deslizó la mano por la manilla, notó el frío del metal y pronunció en voz baja. «Perdón», murmuró. «Me voy». La verja se abrió con un crujido seco. Isabela cruzó la galería y se topó con el auto, reluciente bajo los primeros rayos de sol, como si hubiese esperado pacientemente. El motor arrancó tras un suspiro de rugido suave. Apoyó la frente contra el volante un instante, tratando de recomponer su respiración. «Esto es lo correcto», se dijo entre dientes, mientras las llantas mordían el asfalto mojado. Cada kilómetro prometía despedazarla un poco más, el cielo apenas mostraba un hilo de color y el paisaje seguía tan imponente como un recuerdo imperdonable. Mientras avanzaba, el silencio del interior del coche se volvió su refugio y su tormento. Las manos aferradas al volante temblaban de emoción. Pensó en su voz quebrándose al pedir perdón, en su mirada cargada de dolor, y se preguntó si alguna vez entendería el alcance de lo que habían compartido. «Quizá fui egoísta al querer quedarme», murmuró, dirigiendo su vista al retrovisor donde apenas apareció el cerrojo de la verja, encogiéndose en la distancia como un suspiro que no volvería. En la mansión, Damián quedó solo entre pasillos silenciosos, con el recuerdo de su voz resonando como un eco insoportable. Reconoció el vacío de inmediato, el calor de su cuerpo, el olor dulce que quedaba en las mantas, la huella cálida en el respaldo de la silla. Avanzó despacio hasta el salón principal y, al buscar consuelo en el espacio que ella llenaba, solo halló sombras que danzaban al compás de su propia soledad. Susurros de «¿por qué te vas?» se ahogaron en su garganta. Al concepto de abandono se sumó un detalle mínimo que lo desmoronó por completo, un pequeño ramo dispuesto sobre la mesa baja, con flores recién cortadas. Reconoció de inmediato el aroma y la disposición ingenua de los tallos, ella lo había dejado. Con manos temblorosas, tomó la única flor viva en toda la casa, aquella que contrastaba con las piezas inertes y las superficies frías. La sostuvo frente al rostro, aspiró su fragancia y sintió como si cada pétalo le arrancara un latido. «Nunca imaginé necesitar tanto un simple brote», susurró, con la voz rota. «Este trozo de vida me hiere más que tus despedidas». Se dejó caer junto a la chimenea apagada, dejando caer la flor a su lado. El tronco ennegrecido parecía juzgarlo en silencio, acusándolo de permitir que la esperanza se marchitara. Un golpe sordo de realidad lo atravesó, aquel ramo era el único vestigio de un amor que había cobrado forma y luego había huido sin mirar atrás. Damián alzó la mirada hacia la ventana abierta, donde el cielo empezaba a teñirse de un azul pálido. Supo que algo debía cambiar. Con el ramo temblando en la mano, murmuró entre dientes. «No puedo quedarme esperando, pero tampoco puedo dejarte ir así». El sonido de su propia voz resonó hueco en el gran salón. Sin saber aún cómo, debía decidir si saldría tras ella o si dejaría que el tiempo curara lo que su propia partida había roto. El día apenas comenzaba, y con él surgía una nueva encrucijada, ¿sería posible enmendar lo irremediable o la fuga ya habría sellado su destino? Varios amaneceres después de aquella despedida, Isabela se encontraba preparando un nuevo pedido en su floricultura cuando el timbre de la puerta retumbó con insistencia. Al abrir, un mensajero la miró con discreción y extendió una caja pequeña, cubierta por papel rústico y atada con un cordón de yute. «Un envío para usted», dijo con voz breve. «Sin remitente». Isabela tomó el paquete con las manos aún húmedas de regar los jazmines. Su asistente, Martina, se acercó con curiosidad. «¿De quién es?» «Ni idea», respondió Isabela, premiéndose los labios. «Pero, huele diferente». Con cuidado, desató el cordón y levantó la tapa. Un aroma dulce y profundo la envolvió, era un ramo de flores que nunca había ofrecido en su tienda.
Pétalos color malva mezclados con amarillo suave, tallos ondulados y hojas plateadas cuajadas de rocío. Flores que ella misma recordaba solo haber visto en un rincón muy especial, el jardín de la casa de su abuela, en el pueblo donde pasó la infancia. ¿Has visto algo así?, preguntó, sorprendida. Martina negó con la cabeza, arqueando las cejas. Nunca las había olido en la ciudad. Eso es único. Al despojar el arreglo de su envoltorio, Isabela encontró sobre la base un sobre de pergamino fino. No tenía nombre, ni un para ti pintado con caligrafía rústica, solo un dibujo muy sencillo de una llave y, debajo, una dirección escrita con tinta negra: Camino de los Abetos, número 17. El pulso de Isabela se disparó. ¿Ves esto?, murmuró, con la voz temblorosa. Es la calle de la vieja casona de mi abuela. Martina tomó el pergamino con cuidado. Podría ser una broma, o algo planeado con mucho cuidado. Isabela sonrió con nostalgia y un hálito de esperanza. Acarició uno de los pétalos como si sintiera latir en él una promesa. Mi abuela siempre decía que aquellas flores eran un puente entre lo que se va y lo que regresa. Quizá alguien quiere ofrecerme un nuevo comienzo. Guardó el sobre en el bolsillo de su delantal y colocó el ramo en un jarrón alto, en el centro de la tienda. El aroma se expandió por el local, atrayendo a varios clientes curiosos que halagaron la novedad. Pero ella apenas los escuchaba, su mente viajaba al sendero cubierto de abetos, a la puerta de madera con el pomo en forma de rama. Imaginó la luz filtrándose entre las hojas, el crujido de las acacias bajo sus pasos y el eco de risas antiguas. Tal vez sea una invitación, dijo en voz baja, más para sí misma que para Martina. Un recordatorio de que aún puedo escribir otra página en mi historia. Martina, apoyada en el mostrador, sonrió con calidez. Si decides ir, te acompaño. Isabela respiró hondo y acarició la nota una vez más. El aroma de las flores la reconectó con su raíz, con el pasado amable y la fuerza que creció en ella. Sin embargo, el enigma persistía: ¿quién conocía aquel secreto? ¿Y qué la esperaba en ese número 17? Con las manos aún temblorosas, guardó el pergamino en el bolsillo y miró el ramo resplandeciente. El sol de la mañana entró por el ventanal y destacó los colores vivos de los pétalos. Era el momento de decidir si seguiría adelante con este gesto anónimo, o si emprendería el viaje hacia el camino de los abetos, donde la promesa de un reencuentro y de una nueva oportunidad aguardaba. Una semana después, Isabela se encontró de nuevo frente a la puerta marcada con el número 17 en el camino de los abetos. El ramo que había recibido aún reposaba en el asiento trasero de su coche, protegido por un paño suave. Los pétalos, aunque comenzaban a mostrar ligeros rasgos de desgaste, conservaban el aroma profundo que la había transportado a la casa de su abuela. Su pulso se aceleró al contemplar el umbral. Aquella invitación sin palabras ahora la conducía hacia un nuevo encuentro, uno forjado en la honestidad que tanto había anhelado. Con pasos decididos, tomó el sobre de pergamino del bolsillo, lo desdobló con cuidado y repasó la dirección una vez más. Cada letra parecía resonar en su mente: Camino de los Abetos, número 17. El final de esa breve línea la llenaba de esperanza y nervios simultáneamente. El viento movió los abetos circundantes, creando un murmullo que acompañó su respiración profunda. Cerró los ojos un instante, inhaló el aroma de las flores y, cuando los abrió, tocó la aldaba de hierro forjado con firmeza. Al primer timbrazo, el eco retumbó en el interior de la casa. Minutos después, la puerta se abrió con un chirrido suave. Ahí estaba Damián Montenegro, erguido bajo el dintel, con la chaqueta colgada sobre el brazo y la mirada limpia de cualquier artificio. Su rostro mostraba una serenidad nueva, sin el ligero distanciamiento que antes lo envolvía. Los vestigios del pasado, las sombras de Sofía, parecían haber dado paso a una presencia auténtica, despojada de máscaras y reproches. Isabela, murmuró él con voz cálida. Gracias por venir. Ella cruzó el umbral y dejó el ramo sobre una mesita cercana. El aroma inundó el vestíbulo, despertando recuerdos tranquilos de tardes compartidas en la floricultura. Damián cerró la puerta tras ella con un movimiento suave, atento a no perturbar la atmósfera de aquel instante.
No hay promesas que romper, continuó él, sin apartar la vista de sus ojos. Solo quería que supieras que estaba aquí, esperándote. Isabela lo observó con el corazón ligero. Era la primera vez que lo veía sin un velo de incertidumbre cubriéndolo. Respiró hondo y dejó que las palabras flotaran en el aire antes de responder. Yo también necesitaba certeza, confesó. He recorrido este camino impulsada por el olor de tu casa y el recuerdo de las palabras que nunca dijiste. Se produjo un silencio lleno de significado. Damián dio un paso adelante, con la espalda relajada y la postura franca. Extendió una mano con naturalidad, invitándola a acercarse. Entonces, no temas quedarte, dijo él, con un leve temblor en la voz. Esta vez, solo quiero estar contigo, sin sombras de ayer. Isabela apoyó la palma sobre la suya y sintió un calor reconfortante en el contacto. Sus dedos se entrelazaron con suavidad, como si respondieran a un pacto tácito de honestidad y libertad. El momento parecía suspendido, ni el crujir de la madera ni el susurro de las ramas de los abetos interrumpían ese espacio compartido. Sin soltar su mano, Damián la atrajo hacia sí con un impulso contenido. Sus miradas se encontraron en un instante que desafió al tiempo. Fue entonces cuando sus labios se unieron en un beso pleno y verdadero, libre de reproches y anclado únicamente en el aquí y ahora. El beso no fue urgente ni desesperado, sino cálido y descargado de expectativas, un gesto que confirmaba un nuevo comienzo. Al separarse, ambos abrieron los ojos con la misma intensidad. Isabela sintió en sus labios el eco de la libertad y, al contemplar el rostro de Damián, vio reflejado su propio alivio. No había prisa por definir el futuro, bastaba con ese instante de conexión genuina. Es diferente, susurró ella, rozando su mejilla con la yema de los dedos. Siento que, por fin, somos nosotros. Él asintió, dejando que un atisbo de sonrisa iluminara su semblante. Sí, respondió. Solo nosotros, sin ecos del pasado. Tomados de la mano, Isabela y Damián cruzaron el umbral de su nueva casa en el barrio tranquilo de la ciudad, dejando atrás para siempre la oscura silueta de la mansión. Aquella mañana, el sol bañaba la fachada de ladrillos blancos y ventanas amplias, y un viento suave mecía las cortinas de lino que colgaban de los marcos. Damián soltó el abrigo sobre una percha cerca de la entrada y, con una sonrisa espontánea, señaló. Mira, aquí estará tu rincón para preparar los ramos. Isabela asintió, con el alma ligera. Se adentró en lo que sería la futura floristería y apartó unos palets que habían colocado provisionalmente como mostrador. Sobre el suelo de madera clara, colocó un jarrón repleto de eucaliptos frescos. El aroma limpio la envolvió, como un preludio de felicidad. «Podemos pintar la pared de verde suave, ¿no crees?», sugirió ella, mientras extendía las manos para indicar el espacio de trabajo. «Quiero que este lugar se sienta como un jardín perpetuo». Damián tomó la brocha y, con delicadeza, trazó una línea sobre la pared. Luego, con su mano rozando la de ella, añadió. «Será perfecto. Aquí florecerá todo, al igual que nosotros». Durante los días siguientes, con la brisa de la primavera colándose por las puertas abiertas, adaptaron cada rincón de la casa. En el salón principal colocaron 2 sillones de lino claro, un tapete de tonos tierra y un escritorio junto a la ventana por donde entraba la luz de la tarde. Decoraron con fotografías de sus momentos juntos, el beso bajo los abetos, el retrato de Sofía cubierto por una tela blanca. Pero aquel recuerdo doloroso pronto fue reemplazado por imágenes nuevas, la risa de Isabela regando las suculentas, las manos de Damián regando las orquídeas. Cada mañana, el desayuno se convirtió en un ritual lleno de complicidad. Ella preparaba tostadas con miel casera y él vertía café humeante en tazas de cerámica. Se sentaban frente a frente, con la mesa pequeña llena de flores cortadas al centro. «Nunca imaginé que un trozo de pan y un café pudieran saber tan a hogar», dijo ella, sonriendo mientras lamía la cuchara de la miel. «Lo verdaderamente dulce es compartirlo contigo», respondió él, inclinándose para rozar su mejilla con un beso suave. Por la tarde, cuando la tienda abría al público, la pareja recibía a los clientes con cordialidad.
Los vecinos se sorprendían de la energía que llenaba aquel local. En lugar de sombras y susurros, ahora había charlas, aromas de jazmín y risas que se mezclaban con el canto de los pájaros. Una madre entró con su hija pequeña para elegir flores de cumpleaños, y Damián se agachó para regalarle un girasol a la niña, provocando una carcajada contagiosa. Isabela, al fondo, vio cómo el sol proyectaba mariposas de luz sobre el mostrador, y supo que aquel era el lugar donde quería quedarse. Las semanas se convirtieron en meses. Compraron macetas antiguas, reciclaron cajas de madera como estantes y llenaron los estallidos de color con tulipanes, rosas y alelíes. En las noches, compartían una copa de vino tinto en la terraza, que ahora mostraba la ciudad a lo lejos. A veces, Damián contaba historias de su infancia en un pueblo junto al mar, y ella le hablaba de su abuela y la magia de aquel jardín secreto. Cada palabra, cada gesto, reforzaba la confianza y el cariño mutuo. Una tarde de verano, cuando el sol descendía pintando de naranja los edificios, Damián regresó del depósito de flores cargando una caja de flores silvestres. Al entrar, encontró a Isabela plantando bulbos en una jardinera recién instalada junto a la ventana. Dejó la caja en el suelo y, sin anunciarse, la abrazó por la espalda. Ella apoyó la frente en su mejilla y suspiró. Aquí estamos, construyendo un paraíso pequeño y verdadero. Es nuestro propio reino, murmuró él, rodeándola con sus brazos, donde cada flor es un recuerdo y cada semilla, un sueño. Esa misma noche, después de cerrar la floristería, repararon juntas el pequeño farol de la puerta para que iluminara el camino. Ataron unas luces cálidas alrededor del marco y encendieron una vela dentro de un farolillo de vidrio. Al dar los últimos toques, escucharon el chirrido del buzón exterior. Alguien había dejado correspondencia. Apagaron la luz interior y se acercaron a la puerta, caminando despacio para no romper la calma. Isabela abrió el buzón y extrajo un sobre de papel grueso, sellado con cera roja. Al verlo, sus manos comenzaron a temblar. Damián se inclinó para observar el sello, un escudo con una M en medio de una corona de laurel. El mismo blasón Montenegro. Es, de Montenegro, musitó, con el ceño fruncido. Ella rompió el sello con cuidado y desplegó la carta. No había palabras escritas en el interior, solo un grabado en relieve de la fachada de la vieja mansión y las iniciales SM en la esquina. El silencio se extendió entre ellos, denso y cargado de significado. Damián puso una mano sobre la de Isabela. El pasado parece insistir en hacerse presente. Ella apoyó la carta sobre la mesa junto al farolillo y, con voz serena, respondió. Puede que enterráramos aquel luto, pero el eco de lo vivido siempre encontrará su camino. En el umbral de su puerta iluminada, con la brisa veraniega moviendo las cortinas y la luz tenue de las lámparas, supieron que su amor había florecido donde antes solo había desolación. Sin embargo, la carta anónima era un recordatorio sutil de que las sombras nunca desaparecen del todo. Se tomaron un instante para mirarse y, apretando las manos, comprendieron que, aun con la amenaza de viejos fantasmas, la fuerza de lo que habían construido juntos sería suficiente para enfrentar cualquier nuevo capítulo. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.